Venimos desarrollando el tema de la cristiandad, la hispanidad y la patria. Y quisiera en esta ocasión mostrar cómo nuestra patria particular, la Argentina, se incorporó, formó parte de la hispanidad, que a su vez era parte de la gran cristiandad. Para eso voy a tomar algunos hitos fundamentales de nuestra historia naciente. Primer punto, el 1 de abril de 1520 podemos considerar que comienza nuestra historia, cuando se celebra en el puerto de San Julián la primera misa mandada celebrar justamente por el navegante Hernando de Magallanes, que andaba recorriendo aquellas costas, desembarcó en aquella región, estableció aquel asentamiento y hizo celebrar esa primera misa. Luego hay un segundo momento importante, cuando Sebastián Caboto se interna por el Río de la Plata, el Paraná, llega hasta el río Carcarañá y funda el fuerte Santi Espíritu en el año 1527. En 1536 Pedro de Mendoza establece sobre el Río de la Plata una fortificación a la que llamó Santa María del Buen Aire, luego destruida por los aborígenes, pero que a veces es considerado, aparece en los libros, como la primera fundación de Buenos Aires. Y en 1580 finalmente Juan de Garay establece la ciudad de la Santísima Trinidad sobre lo que había sido el puerto lo denomina Santa María de los Buenos Aires, del Buen Aire. En 1553, unos años antes, había sido fundada la primera ciudad de lo que hoy es nuestro territorio, la primera ciudad que perduró, que es Santiago del Estero, en honor al apóstol Santiago. Como podemos ver, son todos hitos que están profundamente, íntimamente ligados a la fe cristiana, a la fe católica, a la cristiandad, ¿no? Los nombres que se le dan ahí están presentes la Trinidad, en cuyo honor se celebra el sacrificio supremo, la Santa Misa. Está la Madre siempre protegiendo a sus hijos, Santa María. Está el apóstol Santiago, que es el baluarte de la hispanidad. Y están fundándose pueblos cristianos que en cierto modo responden a la crisis que está teniendo la cristiandad en el viejo mundo con el desafío que representó el protestantismo de aquel quiebre histórico tremendo para lo que fue la cristiandad. Sin embargo, yo quería referirme brevemente, tomar como ejemplo para proponerlo a los que escuchen y que luego se interesen por el tema, es la cuestión de las reducciones jesuíticas, verdaderos pueblos cristianos, verdaderas cristiandades creadas en la selva entre pueblos aborígenes que estaban en un estado bastante primitivo cuando llegan los primeros padres jesuitas y que van a florecer como pueblos verdaderamente cristianos, con una gran cultura y con una identidad propia muy particular. En el año 1609 los padres de la compañía inician esta experiencia, decían la selva, ¿no? La región de lo que hoy es el noreste argentino, sur de Brasil, sur de Paraguay. Ahí se fundan a lo largo de varios años 30 pueblos con aquellos aborígenes que van a convertirse aquellos pueblos en verdaderos ejemplos de cristiandad, de vida de oración, de vida de trabajo, de orden, de disciplina y de un desarrollo de una cultura y una identidad, como ya había dicho, propia. Cada pueblo contaba con una plaza, la iglesia en torno al mismo, el cabildo, porque la idea de los jesuitas era formarlos no solamente en lo religioso, sino en la vida política, social, laboral, cultural. Estaba la
casa de los padres, por cada reducción había 2 o 3 padres, y luego cada familia tenía su vivienda y se les inculcaba ya sea la vida de trabajo en el campo, la vida de trabajo artesanal, y por supuesto se formaba y se educaba a aquellas generaciones. Una vida centrada, como ya digo, en el trabajo, en el estudio, la cultura y la liturgia. El padre Cardiel, jesuita, cuenta que en aquellas comunidades la crianza de los niños ocupó un lugar muy importante. O sea, hubo una gran preocupación por la educación de los más pequeños. Y quería justamente cerrar esta brevísima plática, que sirve como estímulo para seguir investigando sobre este tema, con aquello que anotó un capuchino francés que visitó aquellos pueblos y que nos relata lo siguiente acerca de la educación de los niños. La manera en que educan a esta nueva cristiandad, la palabra no está, es una nueva cristiandad que se está fundando, me impresionó tan profundamente. En este pueblo viven alrededor de 30.000 almas. Al alba se hace sonar la campana para llamar a la gente a la iglesia, donde un misionero reza la oración de la mañana, luego de lo cual se dice la misa. Posteriormente la gente se retira, cada cual se dirige a sus ocupaciones. Los niños, desde los 7 u 8 años hasta los 12, tienen la obligación de ir a la escuela, donde los maestros les enseñan a leer y escribir, les transmiten el catecismo y las oraciones de la iglesia y los instruyen sobre los deberes del cristianismo. Me conmovió el corazón presenciar la modestia y la piedad de esos niños. Luego sigue relatando cómo es la vida y cómo a la tarde suenan las campanas, se reúnen toda la comunidad, se reza el Santo Rosario. Bueno, y en aquellas comunidades, a aquellos niños se les enseñaba leer, escribir, pero no solamente eso se aprendía latín, en aquellos pueblos se aprendía a realizar labores artesanales, a fabricar, por ejemplo, instrumentos musicales que luego llegaban hasta los últimos rincones del viejo mundo. Y por supuesto todo empapado de aquella cosmovisión cristiana y de aquella fe que se transmitía a aquellas almas pequeñas. Por lo tanto, la historia de la educación en Argentina no comienza con Sarmiento, sino vemos que comienza muchísimo antes.